Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IAS, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablamos de la seguridad alimentaria en el país y del tema político, ¿no?, que emerge en esta situación. Un 83% de cubanos encuestados por la plataforma Cubadata, esto fue del 15 al 31 de julio de este año 2023, coincidió con lo difícil que resulta encontrar productos alimentarios básicos a precios asequibles, y un número similar está insatisfecho con las medidas aplicadas por el gobierno para enfrentar la escasez de comida. En esta encuesta participaron aproximadamente 1.100 personas de todas las provincias en Cuba. Para hablar del tema, hoy me acompaña Sergio Ángel, gracias por su tiempo, director ejecutivo de Cuatro Métricas, responsable directo de la encuesta de seguridad alimentaria de Food Monitor Program. Y también está conectado con nosotros Oscar Andío Moragues, historiador, politólogo, ha sido profesor en diferentes universidades. Gracias por conectar y quiero empezar con Sergio dando luz sobre este tema. ¿Cuál es la situación alimentaria en Cuba en estos últimos meses? ¿Qué es diferente o cómo se ha agravado esta crisis alimentaria que de manera constante ha afectado a los cubanos? Tres cosas muy importantes a destacar. La primera, la reciente aparición en la mesa redonda de los ministros, reconociendo una grave situación, muy velada, por supuesto, y culpando directamente a las sanciones de Estados Unidos, pero ya reconociendo una situación grave desde el punto de vista de productividad y reconociendo además que muchos de los recursos se seguirán destinando en materia de combustible al turismo y no a incrementar la productividad y al campo, uno de los problemas estructurales que ya se han ido remarcando desde diferentes perspectivas económicas. El segundo asunto ya de la cotidianidad de los cubanos tiene que ver con el consumo y acceso a los alimentos. Hay particularmente un desabastecimiento, pero también una inflación notable en gran número de productos, arroz, huevos, cárnicos, que no solamente ya no se consiguen, sino que sobre todo tienen un incremento de los precios bastante notable. Los mismos ministros reconocían que la inflación estaba ya por encima del 20%, lo que quiere decir que muy seguramente está muy por encima de esta cifra. Y el tercero y fundamental, si hubiéramos hecho este programa hace un año, estaríamos hablando de que una de las fuentes fundamentales para acceder a los productos principales de la canasta estarían orientados, por ejemplo, en las tiendas en MLC. Las tiendas en MLC progresivamente han ido perdiendo su abastecimiento y ahora la fuente principal está concentrada en el mercado negro. Nosotros en la encuesta que realizamos en abril y mayo, el 43% de la población accedía a los alimentos a través del mercado negro. Estamos hablando de abril y mayo y ya nos encontramos en octubre. Eso quiere decir que ciertamente esta situación se ha ido agravando. Lo notable y lo preocupante al mismo tiempo es que ningún organismo internacional está sentando la voz sobre lo que está sucediendo en Cuba, sobre la grave situación alimentaria en Cuba. El mismo mapa de hambre registrado por el Programa Mundial de Alimentos reconoce que en materia de consumo hay una situación moderadamente leve en materia de alimentación. Esto deja ver que básicamente la situación es positiva en Cuba, mientras otros países en materia de puntos críticos sí aparecen registrados allí. Nuevamente, como lo hemos planteado en otros programas, básicamente la razón de esto es la forma como se mide dentro de Cuba, utilizando en este caso lenguajes o mejor dicho, modelos predeterminados donde se establece, por ejemplo, tasas de cambio fijas, que por supuesto en este caso no existen en Cuba. Mientras que el Programa Mundial de Alimentos establece, por ejemplo, que la tasa de cambio en Cuba está en 24 pesos por cook, pues ya está sobre los 250 pesos. Eso quiere decir que pues la realidad que se está manifestando precisamente aquí a través de inteligencia artificial no es una realidad de lo que viven a diario los cubanos.
Y hablaremos del tema, ¿no? Cómo uno puede informarse realmente, cómo se puede recabar información sobre lo que realmente sucede en este ámbito. Oscar, quiero pasar con usted para preguntarle qué busca el gobierno cubano con una promoción mediática tremenda de un sector de emprendimiento no estatal que sigue siendo insignificante frente al sector estatal y que además ya ahogó hace unos años cuando se alzó como un peligro para el monopolio de los militares de Gaesa. La respuesta a tu pregunta se enmarca en una lógica muy cruel y perversa del régimen cubano, que escapa, creo yo, incluso a las necesidades políticas inmediatas de la minúscula élite totalitaria cubana vinculada a Raúl Castro. Y creo yo que se dibuja en una visión futura que tiene este grupo de sí mismo y su inserción en el modelo de país que esta gente desea, ¿no? Una estrategia soportada en ejes que ya se vislumbran, aunque no se articulan de una manera absoluta, digamos, ¿no? Y el aumento de la represión y el terror es uno de estos ejes, creo yo, que combinado con un crecimiento de niveles intolerables de pobreza y precariedad, empuja a un importante y preocupante porcentaje de la población cubana a la inmigración de la manera que sea, como hemos visto, ¿no? Inmigrantes que obviamente luego se convierten en generadores de remesas en divisas, contribuyendo al sostenimiento de aquellos que no pueden o no quieren emigrar. Y este mecanismo da paso a un segundo eje que convierte a la población remanente en la isla en clientes de pago cautivos de esta élite, que componen una plusvalía enorme para la clase raulista, la cual controla ya la distribución de bienes y servicios de manera absoluta dentro de Cuba. Así que de esta manera se garantizan los miembros de esta élite un financiamiento bastante sostenido y estable, que a su vez les permite invertir los capitales remanentes, como hemos visto, en más activos hoteleros bajo su control, o simplemente repatriando estos capitales usando vías, digamos, complicadas que traspasan las sanciones norteamericanas. Y en esta estrategia de convertir a toda la población cubana residente en la isla en clientes de pago cautivos, el Estado totalitario cubano ha hecho dejación absoluta de sus funciones básicas de proveer lo mínimo necesario material para el sostenimiento de la población. De ahí la falta de alimentos y hambre de que hablaba Sergio, ¿no? Traspasando esta función que hasta ahora había sido inherente al Estado totalitario cubano formal, en una suerte de Estado ahora corporativo subordinado, pero distinto y separado del Estado cubano, controlado por la familia Castro y sus lugartenientes más legales. Y aquí es Gaesa la pieza fundamental, creo yo, pero no única, de este Estado corporativo paralelo al Estado totalitario, que busca maximizar, digamos, sus márgenes de ganancias al convertir a la ciudadanía cubana en clientes de pago, además de basar su obtención de beneficios maximizados en un férreo monopolio que ejercen sobre todos los sectores comerciales cubanos y las prácticas que además se ejercen de regulación desfavorable de posibles competidores o simplemente su eliminación. Ahora, para consolidar esta reconversión del Estado castrista clásico totalitario, que anteriormente subsidiaba a una población aterrorizada bajo su control, a un Estado que ahora es totalitario corporativo, que explota de manera absoluta como clientes de pago cautivos a los desdichados que no pueden escapar del país, necesita el régimen ahora, en primer lugar, que se le facilite a su élite, esta élite raulista, acceso sin restricciones a mercados, a capitales, a créditos privados y también, y yo creo que esto es importante, a repatriación de capitales también de manera abierta y sin limitación. Y acá la élite raulista sabe que por las sanciones derivadas del embargo norteamericano, que realmente los limita y que no se va a eliminar a corto, mediano o largo plazo, la única salida para el logro de estos objetivos de circunvalación de las sanciones es pidiendo la flexibilización de las regulaciones norteamericanas hacia emprendedores privados. Y esto, creo, Wendy, explica la reconversión en emprendedores vitrina, llamo yo, de exmilitares o de funcionarios estatales o sus familiares, o incluso de empresarios, yo los llamaría bandoleros, agiotistas, exiliados, como el mismo Hugo Cancio. Por cierto, que muchos de estos empresarios, entre comillas, son llevados a Estados Unidos profesos para hacer esta tarea y ahora son reconvertidos en parte de un entramado que se articula como subsidiario, como empresas fachadas de papel de esta élite, entramado que es dependiente en absoluto de este Estado corporativo paralelo al Estado cubano. Siendo estas empresas y este empresariado fachada, Wendy, que las operan, las que se beneficiarían de esta flexibilización. Pero lo que hay detrás es realmente el régimen y su élite parasitaria. Son ellos y ellas, esta minúscula familia y sus testaferros cercanos, los únicos empresarios verdaderos, creo, que controlan de manera totalitaria y monopólica el mercado cubano con todos sus sectores productivos, comerciales,
dentro de un marco que es muy evidente que es carente de Estado de Derecho, donde los mecanismos regulatorios son establecidos además a capricho por esta élite. Ahora, este modelo, Wendy, de dejación absoluta de sus funciones como prestador social de este Estado cubano oficial implica su disminución de funciones en todo lo que sea diferente a lo represivo. Por un lado, en este, digamos, nuevo modelo de Estado corporativo, ahora se hacen más precarios los sueldos a empleados estatales o simplemente se despiden a estos empleados. Y esta gente sin ningún subsidio mínimo por el Estado, con una libreta de abastecimiento ya prácticamente sin utilidad alguna y sin acceso ya a otros servicios estatales básicos, son empujadas estas personas a la precariedad absoluta, donde subsistir implica o morir de inanición o buscar una actividad remunerada no estatal precaria, como digamos vender croquetas o rellenar fosforeras o vender aguacates en la calle o arreglar zapatos, etcétera. Lo que no significa, y esto lo sabemos, que estas personas sean empresarios o mipimeros. Lo que son realmente esta gente son personas que están en una preindigencia viviendo fuera de la sombrilla estatal. Y esas personas no se benefician ni se beneficiarán de esta cacaria apertura empresarial. Mientras otros y otras, de un eslabón un poco más alto de, digamos, de la gente que vive fuera del Estado, esta gente con acceso a divisas del extranjero, esta gente tiene dos opciones. Pueden vivir sin trabajar las divisas o invertirlas en un negocio pequeño. Y digo pequeño porque el marco jurídico cubano así lo estipula. Negocios como restaurantes, por ejemplo, hostales o gente que son importadores de menor cuantía, etcétera. Esta gente son empresarios, digamos, yo llamaría de poca monta, dadas las características microscópicas de su negocio, que no necesariamente son parte de la élite, pero sí deben tener un condicionamiento absoluto, y este condicionamiento consiste en no disentir ni oponerse al régimen gobernante. Y esto es lo que precisamente hace que el modelo sea fallido desde lo legal, desde lo ético, desde lo económico, desde lo político y desde donde lo mires, Wendy, porque se basa en una base de exclusión a quienes se oponen al régimen. Y esto es un tipo de apartheid en todo el sentido de la palabra. Y este es precisamente el objetivo final del régimen con esta estrategia de promover la flexibilización de regulaciones que en realidad castigan a cualquiera que quiera emprender en la isla sin contar con la bendición del régimen, lo que en última instancia consolida un sistema de apartheid económico, y así lo veo yo, que mantendrá a la élite totalitaria cubana en el poder mientras se enriquecen empobreciendo al pueblo cubano. Gracias, Oscar. Regresaremos con usted. Sergio, quiero preguntarle cuáles son los principales obstáculos, según según la información a la que usted tenga acceso, para el desarrollo de la alimentación en la isla. Uno de los factores que quizá también se ha recrudecido durante los últimos años y sobre el que quizá tampoco hay principal atención tiene que ver con el acceso del agua. El agua es fundamental desde el punto de vista alimentario y tiene toda una línea de trabajo fundamental. Cuba, en la misma línea de otros países de América y el Caribe, le da prioridad a sus capitales. De eso también depende en gran medida la estabilidad. Pero si vemos en términos de acceso a agua y sobre todo agua potable, los datos son bastante críticos en el resto de la isla. Provincias como Pinal del Río, Matanzas, en términos de acceso, no tienen acceso permanente a agua y mucho menos a agua potable. Solamente el 51%, al menos en términos de datos de la encuesta realizada por Food Monitor Program, manifestaban ese acceso permanente al agua y a agua potable. Esto nuevamente para el caso de la encuesta en el mes de abril. Desde el punto de vista de los alimentos, ciertamente lo más crítico tiene que ver con el acceso a proteínas y particularmente lo que tiene que ver con cárnicos. Acá ni siquiera estamos evaluando la calidad de estos mismos productos. Yo creo que algo sobre lo que hay que poner especial atención y sobre todo con el discurso de soberanía alimentaria que presenta el régimen cubano hacia afuera, tiene que ver fundamentalmente con dos líneas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la ganadería y la producción interna. La mayor parte de lo que tiene que ver con proteína es importado por Cuba y paradójicamente en un contexto de discurso
como el que plantean los dos ministros en la mesa redonda, esta proteína viene directamente de Estados Unidos. Hablo particularmente de lo que tiene que ver con el pollo. En ese sentido, la principal carencia al mismo tiempo es proveída directamente de aquellos a quienes ellos culpan directamente de estas sanciones. Pero no solamente las proteínas, y acá también estamos hablando de los huevos, ¿sí? Los huevos son paradójicamente uno de los productos que también no solamente están desabastecidos, sino que al mismo tiempo tienen un incremento en su costo de manera dramática. El arroz ha ido desapareciendo. Y muchos de estos productos empiezan a aparecer directamente o exclusivamente en el mercado negro, mercado al cual se puede acceder exclusivamente con aquellas personas que tienen familias viviendo en el exterior. Y esta es otra de las grandes paradojas de la alimentación dentro de Cuba, un discurso soberano en el cual solamente pueden comer bien aquellas familias que tienen personas viviendo en el exterior y que les permite comprar estos productos, ya no en las tiendas en MLS a través de estas tarjetas, sino a través de los mercados negros. Una de las principales demandas que se planteaban en los últimos años era precisamente una democratización de este acceso, de lo que en su momento se construyó, porque fue una solución, una paradójica solución para unos pocos en estas tiendas en MLS, y el gobierno lo que terminó haciendo fue abriendo el mercado, pero precisamente orientado al mercado negro. Han reconocido también los ministros estas deficiencias desde el punto de vista de la canasta básica. La canasta básica ya no cuenta con los productos completos. Por ejemplo, no volvió a haber café. Y esta es una transformación. Por ejemplo, una de las preguntas que nosotros nos hacemos dentro de la encuesta, porque no solamente se trata de consumo, sino del consumo de aquellos alimentos que yo quisiera acceder. Y en este caso, por ejemplo, la no provisión de café hace que se transformen las mismas dietas de los cubanos. Ciertamente, el café que viene con la canasta básica es un café de pésima calidad, pero no todas las familias pueden acceder al café a través del mercado negro o incluso en las tiendas en MLS. Entonces, hay una transformación de las mismas dietas, hay una transformación también producto de estos productos que ya dejan de aparecer en la libreta, y hay retrasos en otros productos, como por ejemplo el arroz. Y paradójicamente acá lo presentan los ministros en términos del retraso de los buques. Culpan a las sanciones y culpan al no acceso a los créditos. Lo que no reconocen es que muchos de estos créditos naturalmente tienen que ver con las sanciones, pero también por los impagos del régimen cubano. Impagos paradójicos cuando se destinan recursos en lugar de la productividad directamente a la construcción de hoteles, como precisamente lo decía Oscar desde el punto de vista de las prioridades en términos de la distribución del gasto. Oscar, ¿qué pasaría si se eliminaran todas las restricciones externas al sector no estatal cubano, y de qué restricciones estamos hablando? Yo creo que las consecuencias serían terribles si tiene éxito esta estrategia de esta élite criminal totalitaria de vaciar, en primer lugar, de vaciar parte de la isla, de expulsar a un mayor número de desesperados que tienen manera de hacerlo, y así disminuir la presión social mientras convierte a estos que escapan en una suerte de sustento creciente de la población remanente en el país, secuestrada y convertida en clientes cautivos de esta élite. Y la lógica de esta élite repulsiva raulista es simple, y si se logra consolidar el modelo que estamos hablando ahora, con acceso indirecto a mercados, con acceso directo a mercados, libertad de movimientos de capitales y de inversión extranjera, bajo el engaño de que esta claque criminal no tiene nada que ver con aquellos ciudadanos y ciudadanas que se exhiben ahora como emprendedores, lo cual solo consolidaría el poder totalitario de esta clase parásita, y también lograría enriquecer aún más esta clase de lo que ya es ahora. También el triunfo de esta estrategia de empoderar a un supuesto sector empresarial independiente, que en el fondo, repito, no existe y solo son marionetas de esta élite, implicará el colofón o la culminación del desmantelamiento total del Estado como ente garante de derechos mínimos como alimentación, servicios públicos básicos, etcétera, que eran garantizados en el Estado totalitario clásico castrista y que ahora ya son distribuidos a una depauperada y secuestrada ciudadanía previo a pagos exorbitantes a un Estado paralelo corporativo de tipo apartheid. Eso sí, que mantiene a la ciudadanía, como en el pasado, bajo un régimen absoluto de terror. Y eso es lo que hay ahora, claro. Pero
que lograría con estos cambios una mayor sofisticación bajo una pantalla falsa, digamos, de capitalismo oligárquico y de apertura empresarial, entre comillas, que en otras palabras es terror con hambre, administrada bajo pagos exorbitantes por alimentos y servicios de una población hambriada y secuestrada. Pero en realidad lo que hay detrás de todo esto está siempre el problema de fondo más acuciante, que es el aumento repulsivo y escandaloso de las desigualdades económicas y sociales que se afianzarán, y ya se están afianzando, con este modelo falso de emprendimiento / Estado totalitario corporativo, que yo creo que se va a consolidar también con un aumento de la violencia generalizada, ya producida desde y fuera del Estado, y que ya crece y se ramifica fuera de lo institucional. Y esto es muy preocupante. Y esto, Wendy, yo creo que puede producir las condiciones necesarias para una probable explosión social violenta, turbulenta, que a niveles masivos yo creo que canalizaría la frustración ciudadana desde la violencia extrema con resultados muy imprevisibles y poco felices, y no necesariamente conducibles a un cambio. Y aquí me detengo con esta terrible conclusión de lo que implicaría el triunfo de esta estrategia, que se nos vende precisamente como todo lo contrario. Esta estrategia de empoderamiento del sector privado se vende como una estrategia que disminuiría la presión social, disminuiría la conflictibilidad, pero que en realidad contribuye a lo contrario. Entonces hay que estarlo denunciando continuamente porque implicaría en última instancia, digamos, el triunfo de un totalitarismo que nos han dicho que quieren durar no sé cuántos milenios. Entonces hay que estarlo denunciando y no dejarse llevar por estos falsos cantos de sirenas que nos venden a un empresariado falso como la solución de los futuros problemas de Cuba. Y si le preguntara qué pasaría si se eliminarían pues, todas las restricciones internas, que sabemos que, bueno, que son las mayores al sector no estatal cubano, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, si se eliminarían digamos, las restricciones internas, sería precisamente el fin del totalitarismo, ¿no? O sea, pero eso el régimen no ha demostrado históricamente que está dispuesto a cambiar absolutamente nada de las políticas que implementa ahora. El régimen, digamos, tiene control absoluto de los mercados, tiene control absoluto de la legislación, tiene control absoluto de los mecanismos reguladores, y esa es precisamente la ventaja que tienen. Y que utilizan y van a utilizar para enriquecerse más. Evidentemente, esta apertura que se vende como una apertura que va a desregularizar de una manera abierta lo interno y que permitirá a los empresarios independientes del Estado lograr enriquecerse y a su vez enriquecer a una población que está carente de servicios y de alimentos. Esto es falso. O sea, realmente lo que se está promoviendo es un sistema de apartheid, donde solo las personas que son leales al régimen pueden beneficiarse de esta supuesta apertura, que por cierto, estas aperturas no son nuevas, se han dado procesos de apertura y cierre continuos desde el raúlismo para acá, que realmente nos ha demostrado que no hay ninguna voluntad de apertura absoluta. Lo que se está reforzando más es un sistema mafioso criminal, donde se van a implementar mecanismos supuestamente empresariales privados, pero que en realidad lo que oculta es una consolidación aún mayor del poder económico y político de esta clase parásita y muy totalitaria que gobierna Cuba actualmente. Quiero pasar con Sergio, ya para terminar, hablando de cómo se puede recabar información, cómo se puede evaluar la crisis alimentaria en Cuba, teniendo en cuenta el déficit de datos tan profundo que existe. Gracias, Wendy. Mira, yo creo que una de las particularidades de este momento tiene que ver con el surgimiento de diferentes iniciativas para hacer medición independiente de la seguridad alimentaria. Sin embargo, es importante anotar que cualquier tipo de iniciativa independiente cuenta con una restricción profunda y un reto tremendo de intentar hacer trabajo de campo dentro de un sistema cerrado. En Cuba se criminaliza a aquellas personas que llegan a hacer encuestas de manera independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que realice alguna encuesta que no sea aprobada directamente por el Estado cubano puede someterse a penas privativas de la libertad.
Entonces, eso significa que hay un trabajo muy fuerte desde el punto de vista restrictivo del gobierno cubano de impedir cualquier tipo de medición independiente. Todas las iniciativas en esta materia corren riesgos porque pueden ser entendidas precisamente desde el punto de vista de la criminalidad. Te voy a mencionar al menos 3 iniciativas que han desarrollado de forma independiente esta forma de contrastar resultados tanto del Programa Mundial de Alimentos como de las cifras oficiales presentadas por el gobierno. En primer lugar está el trabajo desarrollado que viene de tiempo atrás del Observatorio de Derechos Humanos, que tiene un apéndice que es el Observatorio de Derechos Sociales, que ellos de manera reiterativa y anualmente han desarrollado una encuesta donde en uno de sus acápites incluyen particularmente lo relacionado con temas alimentarios y tienen una encuesta para el año 2023. Datos que ha utilizado también Diario de Cuba provienen de la encuesta realizada por Cubadata, que precisamente a través de una plataforma virtual y a través de un modelo de paneles desarrolla encuestas recurrentes para tener de manera actualizada datos relacionados con alimentación. Y nosotros desde Food Monitor Program también tenemos una iniciativa que intenta compensar 3 miradas diferentes. Uno de los grandes problemas de medir derechos sociales tiene que ver con el hecho de que regularmente lo miramos desde el punto de vista cuantitativo y muchas veces no nos dice mucho el hecho de que hablemos de que el 80% de las personas no tienen cómo cumplir sus necesidades alimentarias o que el 50% de las personas destinan el 100% de su salario a conseguir alimentos. Entonces nosotros intentamos compensarlo. Tenemos 2 iniciativas. Una, la encuesta de seguridad alimentaria, que hemos desarrollado en 2 oportunidades, en el año 2022 y en el año 2023. La última fue abril-mayo de 2023, que tiene una aplicación en 15 provincias y una de las particularidades es que es una encuesta en terreno con más de 2.400 encuestas en todo el territorio cubano. El único lugar al cual no pudimos acceder fue la Isla de la Juventud por la complejidad de lo que implica acceder a la misma isla. Lo segundo tiene que ver con una iniciativa de manera cualitativa que hemos desarrollado a través de 2 fuentes diferentes. La primera a través de entrevistas en profundidad para conocer la realidad de que se vive en diferentes escenarios. Por ejemplo, tenemos baterías relacionadas con la alimentación escolar, con la alimentación de las personas que están privadas de la libertad. Y esto ha permitido tener un acceso mucho más claro a determinados datos, sobre todo no concentrándonos en preguntas cerradas, sino entendiendo las vivencias particulares de los ciudadanos. Y otra iniciativa que hemos catalogado como la acera de enfrente, que lo que intenta es retratar la vida alimentaria de los cubanos a través de fotografías. Y concretamente se muestra precisamente en determinadas categorías cómo las familias cubanas clasificadas en 3 categorías de ingreso pueden acceder a los alimentos y cómo viven con ese acceso particular a los alimentos. Con esto lo que te quiero decir es, hay diferentes iniciativas, todas estas iniciativas independientes creo que ya muestran un panorama diferente. Si no tuviésemos estas iniciativas, creo que el mundo se quedaría con la realidad que presenta el Programa Mundial de Alimentos a través de su mapa de hambre. Nosotros, de hecho, en Food Monitor Program desarrollamos un índice de seguridad alimentaria que contrasta este mapa de hambre desarrollado por el Programa Mundial de Alimentos y que muestra una realidad muy diferente a la que se ve a nivel global. Insistiendo algo, son iniciativas criminalizadas por el Estado cubano por 2 razones. Una, por la recepción de fondos diferentes a los del Estado cubano y 2, por el desarrollo de trabajo de campo sin una aprobación por parte del Estado cubano. Entonces, creo que son avances en esta materia que dejan ver la situación crítica que se está teniendo, pero que al mismo tiempo no son aprobadas y compartidas por el régimen cubano. Gracias por dar luz sobre este tema y contrastar la versión oficial. Sergio, Oscar, muchísimas gracias por conectarte con nosotros en los Puntos a las IES. Nos mantenemos en contacto.